En este episodio estaremos hablando acerca de los desafíos de la iglesia ante la salud mental. Y para eso recibimos en Generaciones el Podcast al profesor Brian Colón Santiago. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. A ustedes. Estamos bien contentos de tenerles acá para hablar un tema sumamente importante. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar acá y dar por gracia a lo que por gracia recibimos. Qué bueno. Para presentar al profesor, quiero que sepan que él tiene preparación universitaria, tiene una maestría en consejería y rehabilitación. También está licenciado para dar consejería profesional y por eso creemos que es un excelente recurso para que nos hable de este tema que nos afecta a todos. Y para comenzar, profesor, yo quiero que nos sumerjamos en el tema. Yo quiero que empecemos hablando acerca de la realidad de que la iglesia enfrenta problemas de salud mental. Por mucho tiempo hay un pensamiento religioso que ha optado por no hablar de este tema. Sin embargo, nosotros atender la verdad que existe de que la iglesia enfrenta estas situaciones nos puede ayudar a adquirir las herramientas necesarias para poder ser efectivos. Yo creo que la dificultad ha sido con el pasar del tiempo que hemos ido a dos extremos como iglesia. O hemos espiritualizado todo o hemos demonizado todo. Y a veces pasamos por alto que el ser humano es un ser humano tripartito, que tiene un alma, tiene un cuerpo y tiene un espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, cuando vamos a esos dos extremos, pasamos por alto la realidad de la vulnerabilidad humana. Entonces, nos han impregnado el poder tener que ser fuertes, el no mostrar debilidad, y entonces eso ha creado un caparazón en la iglesia de no hablar de estos temas y no atender las problemáticas de salud mental, que es algo que arropa no solamente a Puerto Rico, sino nuestra iglesia, nuestras congregaciones, y que es una realidad evidente, ¿verdad?, que está ahí. Precisamente, profesor, en ese punto en que usted menciona acerca de que se nos ha hecho saber erróneamente que nosotros no debemos mostrar esa debilidad o debemos estar siempre con un positivo, con un ánimo positivo. Y nuestra vida en el Señor no oculta las realidades de las situaciones que nosotros enfrentamos. Entonces, ¿cómo estas enfermedades, trastornos atacan a la iglesia directamente? Sí, yo creo que, ¿verdad? A veces hay gente que no le gusta hablar de las estadísticas, pero las estadísticas son facts, son hechos que están ahí. Y las estadísticas plantean, por ejemplo, acá en Puerto Rico, que aproximadamente 5 de cada 6 personas que tienen una necesidad de salud mental no busca ayuda. Y esas personas están en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros vecindarios. Y yo creo que se ataca desde la perspectiva entonces de minimizar y también, ¿verdad?, poder no requerir el buscar ayuda porque entendemos que no la necesitamos, que se trabaja desde una óptica meramente espiritual y entonces reprimimos lo que realmente sentimos. Y a mí me llama la atención porque la Biblia, ¿verdad?, cuando nos acercamos a esta temática, siempre me gusta enfatizar, Jesús mismo no nos engañó. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener la aflicción. La diferencia o la garantía está en que yo he vencido al mundo y como yo vencí, ustedes vencerán. Pero hay un sinnúmero de historias y personajes que reflejan la realidad humana desde la transparencia de nuestra vulnerabilidad en la que realmente tenemos que reconocer que necesitamos de ese Dios que intervenga en nuestras vidas porque por nosotros mismos es muy difícil manejar esas situaciones que nos afectan. Y para dejarlo claro y que la gente que nos está viendo y nos está escuchando pueda saber, ¿es posible que un cristiano sufra algún trastorno de salud mental, sea afectado negativamente por la salud mental? Sí, sin duda alguna. Eso nos puede tocar a todos. Cuando hablamos de lo que es la definición de una persona con impedimento y conocida como diversidad funcional, lo hemos limitado a algunos sectores o a algunos hechos en la vida humana. Sin embargo, la definición de lo que es una persona con impedimento y lo que es salud mental recoge, ¿verdad?, el hecho de que todos los seres humanos en algún momento vamos a cumplir criterios posiblemente para lo que es la definición de una persona con impedimento, sea a corto plazo o sea a largo plazo. Y sin duda alguna, la salud mental en algún momento nos va a tocar a todos. Por ejemplo, temas como la ansiedad, temas como el estrés, son temas universales. Quiere decir que estos temas nos van a tocar a todos en algún momento de nuestra vida y que el resultado va a depender de cómo lo manejemos, pero de que nos va a afectar o nos va a tocar, sí, ¿verdad? Y reafirmo lo que mencioné ahorita,
Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, así que la aflicción va a tocar las puertas de nuestra vida. El cómo los manejemos es lo que va, ¿verdad?, a dictar el resultado de lo que va a ocurrir en nuestras vidas y de, ¿verdad?, qué consecuencias tengamos, cómo lo manejemos, cómo nos sintamos. Yo creo que va a estar en el manejo y en salir de ese concepto clichoso donde ir a terapia es de loco, no queremos buscar ayuda y aceptar que todos en algún momento vamos a requerir de un espacio, de que Dios intervenga en nuestras vidas, que es la fuente principal, pero también de recurrir a espacios de ayuda. Excelente, y estoy muy de acuerdo. Basado en su experiencia como consejero y a la vez conferencista dando talleres acerca de la realidad que vive la iglesia, ¿cuál es la percepción o que usted puede recoger cuando va a las iglesias? ¿Cuáles son los protocolos que hay en las iglesias? Si es que hay, ¿la iglesia está informada realmente? ¿La iglesia en Puerto Rico hoy está preparada para atender estos casos de salud mental? Yo creo que es una gran pregunta esa que me acabas de hacer, y cuando nos hemos ido preparando en el tema nos damos cuenta que hay dificultad en esa temática en cuanto a las iglesias. La iglesia por muchos años ha servido de corazón a la gente que impacta, a la congregación, atiende personas semanalmente y constantemente. Sin embargo, en lo que son las temáticas de salud mental, intervención en crisis, pues tristemente, ¿verdad?, no necesariamente estamos listos del todo para atender de manera efectiva esos casos, porque hemos visto que la iglesia ha desligado esa responsabilidad entendiendo que estamos exentos de ella, que no nos compete a nosotros. Sin embargo, cuando nos acercamos a la literatura, estrictamente también a las leyes que rigen la profesión de salud mental, de consejería, nos damos cuenta que se valida la práctica de consejería y que hay que cumplir con los preceptos de ley que se establecen. Entonces, a veces pareciera que hay una distinción donde eso es allá, nosotros estamos acá, pero cuando llegan los procesos de intervención en crisis, de atender casos de salud mental, se exacerban situaciones, pues no necesariamente tenemos los protocolos, los procesos, los documentos y todo lo que conlleva atender una crisis de salud mental. ¿Y cuán receptiva está la iglesia en prepararse en este tema para poder ser efectivo? ¿Cuál es la percepción que usted recoge cuando va a estos lugares? ¿La iglesia está receptiva en aprender para ofrecer estos tipos de servicios? Sí, yo creo que hay muchas iglesias y muchos pastores que han entendido la necesidad que hay en cuanto a la temática de salud mental. Y hay varias propuestas que están corriendo, ¿verdad?, en el proceso. Soy parte de una facultad en donde estamos también intencionalmente trabajando precisamente para llevar proyectos de salud mental y estamos involucrando iglesias, ¿verdad? Por ahí próximamente vamos a estar trabajando algunas temáticas donde quisiéramos que fuera y que cubriera los 4 espacios de Puerto Rico, norte, sur, este y oeste, y hemos visto que el feedback que hemos recibido de las iglesias a las cuales se le ha presentado el proyecto y la importancia de hablar de salud mental ha sido positiva, cosa que nos alegra mucho porque creemos que la iglesia es un ente muy importante y valioso, ¿verdad? No solamente en la grey que impacta, sino en la sociedad en general. La iglesia juega un papel y un rol bien importante. Definitivamente. Hablaba usted que hay muchas personas que tienen algún impedimento de salud mental, sin embargo, no se están atendiendo, no están yendo a recibir servicios profesionales para atender estas situaciones, pero que esas personas están viniendo a la iglesia. Y cómo la iglesia puede ser ese facilitador o ese ente capacitado para atender estas situaciones. Sí, eso es otra gran pregunta. Creo que cuando logramos identificarnos con el otro y prestar atención a las cosas que suceden, por mucho tiempo hemos hablado de la empatía como ponerme en el lugar del otro, ponerme los zapatos del otro, pero a veces la empatía es un poquito más que eso, es tratar de sentir cómo el otro siente, es tratar de pensar cómo el otro piensa y cómo actuaría yo si estuviera en el lugar de esa persona. Entonces, cuando la iglesia es intencional en poder tratar de identificar la necesidad que hay en mi hermano y no solamente lo deja en un aspecto espiritual, sino que decide capacitarse, formarse, adiestrarse, creo que puede ir creando un componente donde van creando un grupo de personas que se interesen por el tema, que están disponibles para identificar necesidad, dar esos primeros auxilios espirituales, ¿verdad? Pero también referir a los profesionales pertinentes para buscar ayuda. Yo creo, y retomo un poco lo que inicialmente mencioné, que mucha gente quiere buscar la ayuda y están gritando desde el silencio, pero el temor al ser juzgado, rechazado, sacado de la posición donde está, etcétera, etcétera,
pues les limita a demostrar esa vulnerabilidad, aunque por dentro en silencio hay una voz que está gritando necesito ayuda. Definitivamente. Y desde otra perspectiva o del lado contrario, estas personas que sin recibir ayuda profesional se diagnostican ellos mismos. Ay, estoy sufriendo. Yo que estoy en la universidad, recibo constantemente acercamientos. Ay, estoy ansioso, me está dando ansiedad, sin necesariamente ir a donde un profesional que los haya diagnosticado. ¿A qué se debe esto? Sí, yo creo que hemos convertido estos conceptos en un cliché, donde si me siento triste estoy en depre, si siento algún tipo de ansiedad por alguna situación particular, pues ya padezco de ansiedad, pero no necesariamente tenemos ese concepto desde una perspectiva de un profesional que nos ha diagnosticado, y a mí me preocupa que a veces lo peligroso puede ser cuántas etiquetas nos ponemos nosotros mismos sin realmente reunir los criterios, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dice que a veces nosotros convertimos un problema donde solamente había una circunstancia, y creo que hay mucha gente que se autodiagnostican, pues, ¿verdad? Ahora tenemos el componente de bregar con las redes sociales, y ahí en las redes tenemos tantos expertos de todos los temas que al alcance de un clip pues podemos buscar me siento esto y me dan una respuesta, pero creo que debemos ser cuidadosos y juiciosos en cuanto al tema de la salud mental y tomarlo como algo serio, ¿verdad? No menospreciar el impacto que tiene la salud mental en el ser humano. Y yo creo que lo responsable es poder buscar personas capacitadas en el tema que nos ayuden, porque más allá de un diagnóstico, queremos mirar la persona. Y yo creo que como profesionales nos importa y nos enfocamos en la persona. Siempre le digo a la gente que la gente dice, tengo diabetes, tengo esto, pero eso es lo que tú tienes, eso no es lo que tú eres. Y de igual forma en el campo de la salud mental, tú no eres ansioso, tú no eres depresivo, tú eres un hombre, una mujer que Dios ha creado para cosas espectaculares en la vida, y a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Las afrontamos, nos agarramos de la mano de Dios y seguimos, pero hay que tener cuidado con las etiquetas, porque a veces eso es lo que nos define, y claro, eso va a impactar otras áreas que tendría que ser otro podcast, pero eso va a impactar lo que es mi identidad, eso va a impactar lo que es mi autoestima, porque la etiqueta que tengo de mí es que soy depresivo, que soy ansioso, y no puedo ver todo lo positivo que realmente cargo y que tengo. Los problemas de salud mental siempre han existido. Sin embargo, podemos decir que desde un tiempo para acá han venido en crecimiento, y no es para menos. Acá en Puerto Rico hemos enfrentado diversas situaciones que pudieran llevarnos a eso. Hablamos de huracanes, de temblores, la pandemia, encierro, que obviamente influyen a que estos casos se disparen. Pero quiero enfocarme un poco acerca de los jóvenes y los niños. Cómo se ha disparado gradualmente trastornos de ansiedad en los jóvenes, aún niños de las escuelas públicas del país que están siendo afectados por esta situación. Esa creciente yo creo que tiene múltiples factores, pero hay componentes que me parece que abonan a ellos. Por ejemplo, esto que hoy llamamos bullying, posiblemente hace muchos años existía, pero no era tan evidente como ahora. Pero quiero enfatizar nuevamente uno de esos múltiples factores, y es las redes sociales. Yo creo que los jóvenes viven atacados en una constante demanda de cumplir con unos criterios sociales, de qué es estar a la moda, de qué es estar on point. Y a veces esos mismos criterios, esos mismos retos de cumplir con unas expectativas, de alcanzar tal cosa, de tener tal cosa, levanta, ¿verdad?, una demanda que va a repercutir en la parte emocional. Así que constantemente veo jóvenes que viven ansiosos por querer alcanzar esto, por lograr esto, porque quiero tener esto, realmente perdiendo el sentido de las cosas pequeñas. Y siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad?, y para todos los que estén viendo, a veces menos es más. A veces pensamos que alcanzar, que hacer es mucho, pero eso es, a mi juicio, es un factor en las redes sociales. Y lo que menciono ahorita, creo que somos constantemente bombardeados con información, con videos que pues inunda nuestra mente de diagnósticos, de cosas que en vez de ir a la fuente correcta y de canalizarlos por los foros correspondientes, pues le creemos mejor a la red, al post, a lo que dicen, sin ser efectivos realmente en atender nuestras situaciones desde una perspectiva saludable para nosotros. Muy bien, yo quisiera plantear una siguiente situación. ¿Es posible que un niño de 5, 6, 7 años pueda enfrentar trastornos de ansiedad, pueda tener depresión? Porque
sin ánimo de tener este pensamiento religioso de que nosotros no podemos como cristianos enfrentar esta situación, pero ¿qué puede preocupar tanto a un niño? ¿Qué puede preocupar tanto a un joven que está empezando su adolescencia que lo lleve a sufrir de estos impedimentos? Sí, nuevamente hay muchos factores, pero quizás en el caso de los niños, por mencionar algunos, el bullying, el rechazo, el crecer con una autoestima distorsionada, el divorcio y separación de los padres, cambios de mudanzas de escuela, esos cambios abruptos, repentinos, constantes, nuevos miembros que se entregan a la familia de manera constante ante la separación de un papá, que hoy tengo que estar con este papá, después tengo que estar con el otro, esa división, entre muchos otros múltiples factores, ¿verdad?, que pueden afectar la vida de un niño y claro, que sin duda alguna pueden abonar a ese aumento de ansiedad y que podamos, ¿verdad?, tener criterios para decir, mira, este niño está en depresión, ¿verdad? Esos son criterios más clínicos, ¿no?, que tendría que diagnosticarlo un profesional, pero ninguno estamos exentos, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos factores que abonan a cosas que están viviendo los niños. Por ejemplo, una estadística en Puerto Rico es que posiblemente 6 de cada 10 niños viven con un solo papá, lo que se llama hogares monoparentales. Entonces tenemos una estadística donde pues 6 de cada 10 niños están en ese juego de hoy estoy con este papá, con este, acá me enseñan una cosa, acá me permiten otra, aquí puedo hacer esto, aquí no puedo, ¿verdad? Y eso es un ejemplo entre muchos que pudiésemos dar que abona a ese espacio donde, claro, sin duda alguna y respondiendo a la pregunta, pudiéramos tener niños que estén afectados por el tema de la salud mental. Muy bien, hablemos un poco acerca del suicidio. Hemos visto noticias muy lamentables donde hombres de Dios, ministros, líderes eclesiásticos, de repente aparecen ahorcados, aparecen tristemente atentaron contra su vida. ¿Qué respuesta tenemos a estas situaciones? Las estadísticas de suicidio son bien alarmantes, si podemos decirlo de algún modo, porque, ¿verdad? Si bien es cierto que cuando la miramos por años y por región, pues suben, bajan, es algo que se mantiene constante. Y yo siempre he dicho, puede ser uno que se suicide y para mí es mucho y es devastador, pero del tema del suicidio, ¿verdad? Varios factores. Uno, hace algún tiempo escuché a algún profesional mencionar algo que me impactó y es que no necesariamente la persona que decide lamentablemente quitarse la vida tomó una decisión de hoy para hoy, sino es algo con lo que viene coqueteando. Y muchas veces pasa que la gente que tienen alrededor no pueden percibir, que fue una pregunta que me hiciste ahorita, esa necesidad que hay. Y entonces lo interesante del tema del suicidio son las estadísticas nuevamente. Las estadísticas de suicidio son dominadas por hombres. Y esto tiene múltiples razones. Así que un factor de riesgo, si podemos decirlo de algún modo, es que los hombres lo intentan menos, pero posiblemente lo cometen más. Las chicas lo intentan más, pero lo cometen menos. Y entonces, ya el suicidio, ¿verdad?, nos lleva a otros temas, pero ciertamente una de las cosas que enfatizo siempre en este tema es que cuando alguien toma esa decisión, ¿verdad?, nuestra vida en la tierra es una. No hay otra. Es lo que tenemos. Y eso invita a gran parte del ser humano a valorar ese espacio de la vida. Ya cuando alguien decide acabar con la vida, pues nos tiene que llevar al tema de la desesperanza. Son gente que ya no vio otra posibilidad en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Y yo creo, ¿verdad? Estos podcasts lo ven mucha gente y no sé quién nos pueda estar viendo, pero el que nos pueda estar viendo, creo que es un buen momento para decirle que lo que estás viviendo no es permanente, no es para siempre, todo tiene una fecha de caducidad y nada de lo que estás viviendo hoy define tu realidad, ¿verdad? Y tu destino final. Yo creo que a pesar de las circunstancias que vivimos, siempre hay espacio para ver la vida con optimismo, para aprender de las crisis y siempre salir a flote, ¿verdad?, en medio de las situaciones. Pero sin duda alguna es un tema que va en crecimiento, es un tema que nos acompaña. Es un tema que es dominado, ¿verdad?, como mencioné, por hombres y que hay que atender porque llama la atención, ¿verdad?, el asunto de las estadísticas. Nuestro pastor dice que el ministerio pastoral es uno de los más bellos, sin embargo, es uno de los más solitarios. Que hay ocasiones que uno se enfrenta a la realidad de que uno, a pesar de que cuenta con el Señor, que uno sabe que Dios está, pero se enfrenta a la realidad del ministerio. Un mensaje a aquellos líderes ministeriales, pastores, líderes de iglesia
que puedan tal vez en este momento sentir la soledad del ministerio, que puedan estar cargados por lo que conlleva servir al Señor. Un mensaje de un consejero profesional lleno, lavado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, que pueda animar a estas personas. Sí, yo creo que la primera palabra que viene a mi mente es balance. Me parece que muchas veces cuando no hay un balance saludable, podemos caer, ¿verdad?, en espacios donde nuestra vida gire en una dirección, ¿verdad? Y ese balance, pues yo creo que es prudente. Y cuando digo balance me refiero a un balance saludable con la familia, con los hijos, tener espacio también para hacer debrief, tener espacio para salir de lo que es el marco eclesiástico, porque sin duda alguna el ministerio pastoral exige, ¿verdad?, y demanda esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo emocional. Hay que prepararse, hay que estar disponible, hay que escuchar las historias, hay que atender, hay que visitar. Pues claro que sin duda alguna es un ministerio demandante. Sin embargo, ¿verdad?, la garantía de lo que hacemos para el Señor es que escuchaba este pasado fin de semana a un pastor que decía que Dios paga y paga bien, y que a veces posiblemente la decisión de seguir a Cristo es una de las mejores o la mejor decisión que va a tomar cualquier ser humano, pero también es una decisión que cuesta, y entender que aunque esto cuesta, tenemos la garantía de que este Dios está con nosotros. Yes. El mensaje directo sería que nunca olvidemos que Dios ha prometido algo, y es estar con nosotros todos los días, no cuando estamos felices, no cuando hay chavo en el banco, no cuando todo nos va bien. Este Dios dijo, estoy con usted todos los días. Todos los días es cuando me siento acompañado, cuando me siento solo, cuando estoy saludable, cuando estoy enfermo. Todos los días. Y esa garantía está, y esa garantía permanecerá. Muy bien. Para resumir un poco acerca de lo que hemos hablado. En efecto, los cristianos, nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, podemos... la enfermedad, la salud mental puede ser trastocada. Nosotros podemos ser afectados por alguna condición de salud mental. La iglesia en esta temporada debe de reconocer esta realidad y reconocer que hace falta que nos preparemos para atender esta realidad, porque ciertamente hay personas que están padeciendo de estas situaciones, están enfrentando estas situaciones, que vienen a nuestra iglesia, que tal vez por precisamente ese pensamiento clichoso sobre y este tabú acerca del tema de salud mental no les permite poder abrirse, y pues después vemos situaciones lamentables. Y quisiera para que haga un último comentario acerca de la gran realidad que enfrenta nuestra iglesia y cuán atemperada a los tiempos debemos estar para poder ser efectivos. Sí, yo creo que es abrirnos a la realidad de que esto es parte esencial de la vida humana. Esto no es algo que es un aspecto para alguna gente, para algún sector, es algo que nos arropa y nos trastoca a todos. Y entenderlo, como lo dije al inicio, desde la perspectiva del ser humano tripartito. Hay espacio para lo espiritual, hay espacio, ¿verdad?, para hablar y hacer otras cosas, pero no podemos desligar lo que es el tema de nuestra realidad emocional, de nuestra salud mental. Y entonces me parece que cuando nos abrimos a la realidad de entender la pertinencia, tenemos que, quizás yendo directo a la pregunta, abrir nuestra mente y nuestro corazón a ser más empático ante la necesidad de lo que ocurre, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. A mí me gusta Nehemías, porque Nehemías, un punto y algo que hace, es que cuando le dicen que su gente está en mal, en un desastre, en dolor, Nehemías, las circunstancias de lo que estaba ocurriendo en su gente es lo que lo mueve a ir a reconstruir murallas. Y yo creo que hace falta que se levanten más Nehemías, que no le tengan temor a la oposición y que sean conmovidos por la necesidad de lo que ocurre, ¿verdad?, en su iglesia, en su congregación y fuera, ¿verdad?, en el lugar donde estemos radicados. Y yo creo que ahí hay un factor importante que nos lleva a pensar en el tema de la compasión, en el tema de la empatía, en ese rapport, en esa conexión que establecemos. Y me parece eso. Yo creo que se necesitan levantar más Nehemías que vayan y reconstruyan y levanten murallas, pero siendo conmovidos por la necesidad de los que les rodean. Eso es, totalmente. Brian, háblanos de tu libro. ¿Huyes o construyes? Sí, ese libro lo escribimos en pandemia, en el 2020, pero creemos en el tiempo perfecto de las cosas de Dios. Dios primero va a ser publicado en el 2024 y el libro está casualmente, ¿verdad?, relacionado con lo que es la historia de Nehemías. Contiene 8 capítulos
y es en forma de pregunta. Construyes o huyes para poner a la gente en la perspectiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando llegan las circunstancias en tu vida? ¿Vas a construir o vas a huir? Y es un libro donde estamos combinando lo que es la Biblia, ¿verdad?, con la historia de Nehemías, pero también con el componente profesional como consejero y de conducta humana. Así que es un libro que va a estar variado. Creo que puede ser un gran material para las mismas iglesias, para estudios bíblicos, para hacer series. Y esperamos, ¿verdad?, sobre todas las cosas, que al final del día, que es el propósito, que pueda impactar muchas vidas y que mucha gente pueda ser impactada por las cosas que Dios hace. Claro que sí, sabemos que va a ser una bendición y cuando lo tenga, regresa acá con nosotros para hablar más profundo acerca del libro. Ahora, antes de despedirnos, cuéntanos dónde te podemos conseguir, tus redes sociales, cómo podemos allegarnos a ti para recibir consejería y demás. Claro que sí, me pueden buscar a través de Instagram. En Instagram estamos como Brian_consejero. Ahí, ¿verdad?, nos pueden buscar. En nuestro email es consejerocolon@gmail.com. Y ahí, pues, ¿verdad?, para cualquier pregunta, espacios de consejería, orientaciones, talleres, predicaciones, se pueden comunicar y contactarnos. Así que Instagram, Brian_consejero, y el email para, ¿verdad?, invitarnos a las iglesias, talleres, charlas, predicaciones, cualquier pregunta, consejerocolon@gmail.com. Brian, muchísimas gracias. A ustedes que nos están viendo, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Rocafuerte PR. Hasta la próxima.